¿Recuerdan algunos de los elementos de la esfera? Como el radio, centro, cuerda, polos, entre otros. Espero que sí. En el día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los casquetes esféricos. ¿Te has preguntado cómo surgen los casquetes esféricos? Hoy veremos un ejemplo cotidiano de cómo podemos producir uno de ellos. Te aseguro que alguna vez has estado en contacto con él y ni siquiera sabías su nombre. ¿Estás preparado? Iniciemos. En la clase anterior estuviste aprendiendo sobre la esfera y sus particiones, entre ellas el casquete, el uso, hemisferio, segmento esférico, sector esférico y más. Hoy hablaremos un poco más acerca del casquete esférico y cómo calcular su área y su volumen. Casquete esférico de una base. Cuando un plano corta a una esfera, queda dividida en dos partes. La menor de ellas se llama casquete esférico, y si el plano pasa por el centro de la esfera, ambas partes son iguales y se llaman hemisferios. La zona esférica o segmento esférico es el sólido determinado por la esfera con dos planos paralelos. Sobre la superficie terrestre es frecuente llamarle siempre zona. Estos términos son de uso frecuente en la geografía. Para calcular el área de un casquete esférico tendremos dos fórmulas. 1. Si solo conocemos el radio de la esfera, el área será igual a 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera, multiplicado por la altura del casquete. Repito, 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera, multiplicado por la altura del casquete. Número 2. Si solo conocemos el radio del casquete esférico, el área se calcula con la siguiente expresión. Área será igual a pi multiplicado por la suma del radio del casquete elevado al cuadrado más la altura del casquete elevado al cuadrado. Repito, pi multiplicado por la suma del radio del casquete elevado al cuadrado más la altura del casquete elevado al cuadrado. Para calcular el volumen de un casquete esférico, también utilizaremos dos fórmulas. Número 1. Si solo conocemos el radio de la esfera, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete elevado al cuadrado, multiplicado por 3 multiplicado por el radio de la esfera, menos la altura del casquete, todo esto dividido entre 3. Repito, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete elevado al cuadrado, multiplicado por 3, multiplicado por el radio de la esfera, menos la altura del casquete, todo esto dividido entre 3. Número 2. Si solo conocemos el radio del casquete esférico, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete, multiplicado por 3, multiplicado por el radio del casquete elevado al cuadrado, más la altura del casquete elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 6. Repito, volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete, multiplicado por 3, multiplicado por el radio del casquete elevado al cuadrado, más la altura del casquete elevado al cuadrado, dividido entre 6. Antes de pasar a la pizarra para practicar lo que hemos aprendido hasta ahora, veamos cómo, sin darnos cuenta, hemos estado en contacto con casquetes esféricos en nuestra vida cotidiana. Acompáñame. Hola chicos y chicas, estamos aquí en presencia de un melón, una figura o una fruta tropical muy deliciosa. A muchos tal vez no les gusta porque no es tan dulce como suelen ser la mayoría de las frutas. Este melón tiene una característica especial, tiene una forma prácticamente esférica, puesto que tiene algunas irregularidades. Pero vamos a usar este melón para mostrarte cómo en la vida cotidiana normalmente produces casquetes esféricos. ¿Cómo se hace? Vimos en la clase que la definición de casquete esférico es el corte que hace un plano a una esfera. Vamos a ver, si cortamos nuestro melón de manera perpendicular, la porción que se desprende es lo que conocemos como casquete esférico. ¿Y por qué se le llama casquete? Muy sencillo, porque si notas,
tiene la forma como de un casco. Por eso se le llama casquete. Otra de las particiones, o si el casquete a la hora de cortar el melón es justamente en el centro de la esfera, entonces esto es lo que se conoce como hemisferio, que es la mitad de la esfera. Tenemos en nuestro planeta, como mencionamos en clases anteriores, el hemisferio sur y el hemisferio norte, que se dividen por la línea que se conoce como el ecuador, que es justamente el centro del planeta. Entonces, en esta esfera, en este melón, que es esférico, esto sería un hemisferio, un corte de un plano que pasa justamente por el centro de la esfera. Ya esta otra porción, que corresponde a una zona esférica, es aquella que se corta, que tiene dos bases, una superior y una inferior. En una próxima clase veremos otras particiones en nuestro día a día que podemos producir así con frutas, sea una naranja, sea una mandarina, y veremos entonces las demás particiones de la esfera. Así que continuamos. Esta mañana para desayunar compré un melón y como estamos trabajando con esferas, busqué uno que sea lo más esférico posible. El melón tenía un radio de aproximadamente 10 centímetros. Como no lo iba a comer todo de una vez, la parte que corté representa un casquete esférico del melón, con un radio de 8 centímetros y una altura de 4 centímetros. Así que disfruté mi deliciosa fruta. Ahora, quiero saber qué cantidad de melón me comí. Para esto, debo saber cuál es el volumen de este casquete esférico. Para que también quiero saber qué cantidad de cáscara cubría la porción que me comí. Para esto, debo saber su área. Así que aquí tenemos en la pizarra los datos. El radio del melón completo lo representamos con la letra R mayúscula y el radio del casquete del melón lo representamos con la letra R minúscula y la altura con H, que es una altura igual a 4 centímetros. Radio del melón 10 centímetros, radio del casquete esférico o la porción que me comí 8 centímetros y la altura del casquete o de la porción del melón de 4 centímetros. Lo primero que quiero saber es cuál es el área de mi casquete esférico. Eso sería la cáscara que cubría el pedazo de melón que me he comido. Para esto tenemos dos fórmulas como mencionamos anteriormente. Cuando conocemos solamente el radio de la esfera, en este caso el melón completo, y otra cuando conocemos el radio del casquete esférico o de la porción que hemos cortado. Vamos a hacerlo primero con el radio de la esfera. Tenemos que el área será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio de la esfera, R mayúscula, que es igual a 10 centímetros, multiplicado por la altura del casquete, que son 4 centímetros. El área de este casquete esférico será igual a multiplicar 2 por pi, 2 por pi, por 10, que es el radio del melón completo, por 4, que es la altura del casquete. 2 multiplicado por pi, multiplicado por 10, multiplicado por 4. Eso nos da un total de 251.3 centímetros cuadrados de área. Ahora bien, vamos a hacerlo conociendo o aplicando la fórmula cuando solo conocemos el radio del casquete esférico. Necesariamente tiene que dar exactamente el mismo resultado. El área, cuando conocemos el radio del casquete, será igual a pi multiplicado por el radio del casquete elevado al cuadrado, eso es 8 centímetros elevado al cuadrado, más la altura, 4 centímetros, también elevada al cuadrado. El área será igual a pi, si elevamos 8 al cuadrado, eso es igual a 64 centímetros cuadrados, más 4 elevado al cuadrado, eso es igual a 16 centímetros cuadrados. El área será igual a pi
multiplicado 64 más 16, 64 más 16 centímetros cuadrados, nos da un total de 80 centímetros cuadrados. Cuando hacemos este producto, pi multiplicado por 80, pi multiplicado por 80, nos da un total exactamente de 251.3 centímetros cuadrados. No importa si conoces el radio del casquete o el radio de la esfera, en su totalidad puedes usar cualquiera de las dos fórmulas y el resultado, como acabamos de ver aquí, será el mismo. El resultado siempre será el mismo. Ahora vamos a pasar a saber, a conocer qué cantidad de melón me comí en la porción que corté. Para esto dijimos que debemos calcular el volumen del casquete esférico o de la porción que cortamos esta mañana. Para calcular el volumen de un casquete esférico, también al igual que con el área tenemos dos fórmulas. Una que es conociendo el radio de la esfera en su totalidad, en este caso el melón, y la otra conociendo el radio del casquete. Hagamos el primer cálculo. Volumen, conociendo el radio de la esfera, será igual a pi multiplicado por la altura del casquete elevado al cuadrado, que eso es 4 centímetros, elevado al cuadrado, multiplicado por 3 por el radio de la esfera, menos la altura, es igual a 4 centímetros. Todo esto dividido entre 3. Todo esto dividido entre 3. El volumen será igual. Vamos a ir resolviendo paso por paso. Pi multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Eso es igual a 16 centímetros cuadrados. Multiplicado por 3 por 10. Eso es igual a 30 centímetros menos 4 centímetros. Todo esto dividido entre 3. Seguimos resolviendo. Volumen igual a pi multiplicado por 16 centímetros cuadrados multiplicado por 30 menos 4 nos da 26 centímetros. Todo esto dividido entre 3. El volumen será igual a pi multiplicado por 16, que es la altura, elevado al cuadrado, multiplicado por 26, que es el resultado de la diferencia de multiplicar 3 por el radio de la esfera y restarle la altura. Eso nos da un total de 1306.9 centímetros cúbicos. Esto lo dividimos entre 3 y tendremos entonces como resultado 435.6 centímetros cúbicos de melón. Esta fue la cantidad de melón que yo me comí, que representaba el casquete esférico que cortamos esta mañana. Ahora bien, te lanzo un reto. Sabes que hay otra fórmula conociendo el radio del casquete. Esto es un radio igual a 8 centímetros. Esta otra fórmula te lo dejo de tarea para la próxima clase, que veremos si te dio el mismo resultado. Con esta fórmula, conociendo el radio del casquete, vas a calcular también el volumen y sabrás entonces qué cantidad de melón me comí esta mañana. Para la siguiente clase, entonces veremos si tus resultados fueron correctos. Si te dio la misma cantidad, es decir, 435.6 centímetros cúbicos, entonces estará correcto. Así termina la clase del día de hoy. Espero que la hayas aprendido y que puedas aplicar estos conocimientos a tu vida cotidiana.